Génesis capítulo 12, desde el versículo 2 en adelante, vamos a leer. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Leímos hasta el versículo 5. No sé si se acuerden ayer cuando leímos el versículo 31 de Génesis 11, aparece algo muy parecido a lo que aparece en el versículo 5, pero sobre Tare, aparece sobre Tare. Pero Tare tenía muchas cosas, ¿no? No tenía muchas cosas. Abraham sí tenía muchas cosas. Pero Abraham tenía todas esas cosas ¿en dónde? ¿Desde dónde tenía todas esas cosas Abraham? En Harán. En Harán ellos hicieron una pausa. Ellos hacia dónde se dirigían. Ayer miramos Tare salía hacia Canaán. ¿Quién estaba guiando a Tare para que fuera a Canaán? Dios. Pero Tare se quedó en Harán. Y ayer enfatizamos y explicamos por qué. Pero ahora vemos, Abraham salió. ¿De dónde? Salió de Aram. Salió de Aram. Entonces, Abraham salió de Harán. Pero, ¿qué edad tenía Abraham? Dice el versículo 4. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. No sé si se acuerden, bueno, ¿cuántos años vivió entonces Tare después de que Abraham salió de Harán? Sabemos que Tare, para quienes no sepan o estén descontextualizados, Tare es el papá de Abraham. Papá de Abraham, de Nacor y de Harán. Y Harán tuvo un hijo que se llama Lot, pero Harán murió, eso lo vimos ayer. Entonces, ¿a qué edad tuvo Tare a estos tres hijos? Bueno, yo he hecho alguna vez bromas, he mostrado una foto de alguien y he sacado esa foto 3 veces. Y les digo a las personas, mostrándole esa foto 3 veces, les digo, ¿cuál de estos tres creen que es Abraham? Pero ven una misma foto. ¿Cuál de estos tres creen que sería el más parecido a Abraham? Y me dicen, pero es el mismo. Y les digo, sí, es que a los 70 años, Tare tuvo 3 hijos. Sí entienden lo que significa, ¿no? Tare tuvo 3 hijos. Era de edad de 70 años, ayer lo leímos. Era de edad de 70 años Tare cuando tuvo a sus 3 hijos. Entonces, ya se imaginarán por qué muestro la misma foto 3 veces, ¿sí? Y les digo cuál de estos cree que es Abraham. Entonces, si alguien dice el primero, yo les digo el de la mitad, pero por bromear. Y les digo, este es Nacor, y este es Harán, y este es Abraham, mostrando la misma foto 3 veces. Pues, ¿por qué? Porque nacieron, ¿cuándo nacieron ellos tres? Cuando Tare tenía 70 años. Y ustedes se podrán imaginar, para que nazca 3 hijos cuando él tenía 70 años, sí se imaginarán cómo habrá sido para que haya tenido 3 hijos. Bueno, entonces, Tare, en el versículo 31, él también salió. Y dice que salió para Canaán. Pero él resulta que él se detuvo. Él se detuvo en Harán, ahí se quedó. ¿Qué edad tenía Abraham cuando salió de Harán? Lo leímos en el versículo 4 de Génesis 12. Dice que Abraham tenía 75 años. Entonces, si Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán, significa que el padre de Abraham, o sea, Tare, él murió de 205 años, ¿no? Sabemos que él murió de 205 años. Pero como él engendró a Abraham a los 70 años, entonces cuando Abraham tenía 75, habían pasado... ¿Qué edad tenía Tare?
tenía 145 años. Tenía 145 años en el momento que salió. ¿Cuántos hacen falta para 205? Hacen falta 60, ¿no? Es decir, después de que Abraham salió de Harán, Tare vivió 60 años más ahí, en Harán. Y ayer nombramos cómo las cosas de Dios no son como las cosas de los hombres. Las cosas de nosotros están muy unidas, inevitablemente están muy unidas ¿a qué? Están muy unidas a las cosas emocionales. El ser humano, eh, no por naturaleza, es inherente, ¿no? Por naturaleza, todo lo filtra con las emociones. El ser humano, por naturaleza. Cuando alguien no lo filtra con las emociones, ¿cómo lo llama la sociedad? Psicópata. Así dicen, ¿no? Así dicen. Que porque los psicópatas son excepcionales, son excepciones. Y no las ven como excepciones favorables, sino como excepciones negativas. ¿Por qué? Porque los psicópatas no expresan emociones, se refieren a eso, ¿sí? O pueden expresar una emoción contraria a lo que todo el mundo está expresando. Entonces el ser humano tiende a llamar normal a qué cosa, a lo que hace la mayoría. Pero si alguien desfasa ese patrón, esa norma, ¿cómo llaman? En este caso de las emociones llaman psicópata. Así llama así llama la sociedad, ¿no? Pero espiritualmente, curiosamente, espiritualmente, las emociones que afectan el área espiritual. Las emociones afectan en el sentido de que hacen que la persona confíe por sus emociones, confíe en sí mismo. La persona que se guía por sus emociones, ¿cómo se va a manifestar? Va a decir, yo sentí, yo sentí, yo sentí, así se va a expresar, yo sentí en ese lugar cuando estábamos allá, yo sentí la presencia del Espíritu Santo, así se expresan las personas, ¿no? Yo sentí, 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 sentí. Esa es, ayer lo habíamos visto, uno de los síntomas de que una persona no conoce el Evangelio. Una persona que se expresa con siento, no siento, muy probablemente cuando le hemos hecho la pregunta, ¿usted es pecador? Va a contestar, claro, pero dice que lleva 20, 30 años siendo pastor de una iglesia, siendo líder en alguna iglesia, siendo anciano, diácono, etcétera. Pero cuando hablamos sobre la salvación, notamos que hay cosas raras en la salvación de esa persona que se expresa con yo sentí, sentí, sentí. ¿Sí? Esa palabra sentir es peligrosa. Cuando detectamos que alguien la usa, normalmente ¿qué nos damos cuenta? Confía, como dice Pam. Pam escribió, confía en su corazón. Efectivamente, confía en su corazón. ¿Qué dice Proverbios 28-26? No sé si lo conozcan. Dice, el que confía en su corazón es necio. Así dice Proverbios 28-26. Pero una persona que se guía por lo que siente, 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 esa persona ¿en qué confía? ¿En qué está confiando? Si dice que confía en lo que siente, está confiando en lo que sale de esa persona. Es que no sé, yo sentí como una corazonada, yo sentí, uy, no, yo quería irme de ese lugar, no sé, había algo ahí como tan pesado en el ambiente. Yo sentí, sentí, sentí. Muchas personas se van a expresar así, yo sentí, sentí, sentí. No, yo sentí la presencia de Dios, yo sentí la presencia de Dios. ¿Usted es pecador? Claro, todos somos pecadores. ¿Qué relación tiene con Dios? Sabemos. Quienes ya conocen un poquito de la Biblia se dan cuenta, una persona que con sus labios atestigua que es pecador, esa persona está pisoteando la sangre de Cristo. ¿A qué vino Jesús? Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya lo hemos visto, Juan 1.29. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero, ¿lo hizo o no lo hizo? ¿Fracasó o no fracasó? Como hay una religión. Hay una religión donde el máximo exponente de esa religión se viste con ropas esplendorosas, ropas blanco, una ropa muy delicada y tiene cosas de oro en su ropa. El ser humano, ya hemos hablado también, como las personas que se guían por lo que sienten también se guían por vista. Y como ven a alguien que se viste con ropa tan elegante, con ropa tan esplendorosa, ¿cómo lo ven? Ay, como un ángel. Sí, la Biblia dice, Satanás se disfraza de ángel de luz. Entonces no es cosa extraña, porque Satanás se disfraza de ángel de luz. Entonces, cuando las personas confían por lo que sienten, por lo que ven a una persona con tanta vestimenta llena de cosas de oro, ropa impecable,
de un solo tono, no está manchada, no está sucia esa ropa. La gente como piensa, ay, pareció un ángel. Y se expresan así. Hay personas que se expresan así, ay, pareció un ángel. Jesús, ¿qué le dijo a los religiosos de esa época? Los religiosos de esa época también eran personas que se vestían de una manera impecable, blanco. No sé si ustedes han visto las películas, cómo muestran a los religiosos de esa época. No había una sola religión. Mucha gente piensa, los fariseos, los fariseos. No, no, no. Jesús les dijo, sepulcros blanqueados, como lo dice Jaime. Sepulcros blanqueados. Y les aclara por qué. Por fuera, ¿cómo se muestran a los hombres? Se muestran como los hombres, ¿cómo los llaman? No, parecen ángeles, parecen santos, por la forma como están vestidos. Pero Jesús habla de lo que está dentro de esa ropa. Jesús dice, por dentro como un sepulcro blanqueado. Por fuera se ve blanco, ¿cierto? Se ve bien, se ve muy bonito. Pero cuando abres el sepulcro, ¡uy! ¡Uy! No hay nada que huela peor que la carne humana. ¿Sí sabían? Igual, entre el popó de los, disculpen la palabra, ¿no? Todos los animales defecan, ¿cierto? Sí. Y entre el popó de todos los animales, el más horrible, el del ser humano. Hay personas que dicen, ay, pise popó. Y yo les pregunto, ¿de perro o de ser humano? Uy, no, de perro. Porque si fuera de ser humano, ese zapato no se puede ni lavar. Ese zapato toca botarlo. Jesús dijo, lo que sale del hombre es lo que contamina. O sea, la cosa más sucia que puede haber, la cosa más asquerosa, más cochina, es lo que sale del ser humano. Del ser humano sale, dijo nuestro Señor Jesucristo, salen las envidias, los pleitos, las disensiones. Todo lo que sale de nosotros es igual a la palabra de Dios, es igual al camino que lleva a Dios o es contrario. Es contrario. Todo lo que sale del ser humano, nosotros cómo lo vemos. Si lo filtramos por nuestro punto de vista, nosotros cómo nos calificamos. Nos ponemos un 10. Si nosotros nos ponemos un 10. Si nos preguntan cómo nos calificamos. Pero cuando otra persona nos califica, ya les he puesto el ejemplo de cuando ustedes quieran conocer a una persona, no le pregunten a esa persona cómo que esa persona se describa, no. Pregúntele a la esposa, al esposo. Pregúntenle a la esposa, al esposo. Ustedes oyen hablar al esposo, esa es la verdad. El esposo la está describiendo perfectamente. La esposa lo está describiendo perfectamente, pero no si no se conocen. Si casi no se conocen, pues ella va a hablar maravillas, si casi no se conocen. Pero si ya hay más afinidad, ustedes van a almorzar, están compartiendo, usted va a ver lo que sale del corazón de la esposa. No, lo que sale del corazón del esposo. ¿Qué va a salir? Va a decir la verdad. Lo que se ve, no. Lo que se ve, él siempre sale con su camisa bien. Él siempre usa corbata. Él siempre los zapatos los tiene bien brillantes. Pero no, 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 eso no. Escuche a la esposa. Escuche al esposo. El corazón, lo que sale del corazón de ellos. Ellos van a decir la verdad. Pero la persona lo va a poder aceptar. Por eso es que pelea el esposo con la esposa, porque no está de acuerdo. ¿Usted por qué dice que yo soy así? Usted siempre tan negativa. No, no es negativa. Bueno, en algunos casos sí ya se le va la mano. ¿Por qué? Porque también dice la Biblia que lo que sale del hombre es lo que contamina. Entonces, a veces las personas no están abriendo su corazón diciendo la verdad, sino están queriendo hacer daño. Entonces, a veces sí a veces ya se les va la mano porque realmente solamente quieren causar daño. Por ejemplo, hay esposas que dicen que sus esposos las golpean. Pero el esposo, cuando habla con el esposo dice, yo nunca la he golpeado. Ella se refiere a que alguna vez ella le tiró un puñetazo a la cara y él entonces se cubrió y ella se golpeó con no sé, con algún huesito y se sacó un morado. Ella dice que mi esposo me golpea. No, lo he escuchado, lo digo porque lo he escuchado en muchas ocasiones. Entonces, esposos que quedan como maltratadores, golpeadores, como abusadores, quedan así. Pero cuando uno habla con el esposo, uno se sorprende. Dos versiones totalmente diferentes. ¿Quién está exagerando? Entonces, ya habíamos hablado de aprender a conocer el corazón de las personas. Porque hay personas que hasta cierto punto pueden estar diciendo realmente la verdad de esa otra persona. Pero si tienen intención de que la gente lo odie o la odie, ese esposo va a decir cosas alterando un poquito la realidad. Al alterar un poquito la realidad, nosotros llamamos es mentira, ¿cierto? Pero al alterar un poquito la realidad, él se va a pintar como un ángel y a ella como el diablo. Viceversa, ella al hablar, alterando un poquito la realidad, exagerando, subiendo la nota un poquito de la realidad, o sea, diciendo mentiras, ella cómo va a quedar como un ángel y cómo lo va a hacer quedar a él como un diablo.
Entonces cuando uno ve, estaba hablando con las amigas y desde un momento a otro las amigas empiezan a mirar raro. Antes saludaban, "No, hola", pero de un momento a otro llegan, "¿Cómo está?" Y siguen. Ah, van a hablar con la esposa y viceversa. ¿Por qué pasa eso? Porque el corazón de nosotros, Jesús lo dijo, lo que contamina es lo que sale del corazón de nosotros. En el caso de Tara y de Abraham, vimos una diferencia entre el versículo 31 y el versículo 4. En el versículo 4, ¿qué leímos? Dice, y se fue Abraham, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Ah, bueno, ya hicimos las cuentas, ¿no? Ahora en el versículo 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Eso es muy bonito, porque dice a dónde salieron, hacia dónde salieron y llegaron, ¿sí? Pero cuando miramos en el caso de Tare, es muy diferente, ¿no? Leamos el versículo 31 del capítulo anterior, dice, y tomó Tare a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán. Hasta ahí parece un calco, ¿no? Porque dice, y tomó, y tomó, y tomó. Y tomó Tare a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. No sé si notan la diferencia. ¿Sí notan la diferencia? ¿Sí notan la diferencia entre este versículo y este? O sea, cuando salió Abraham en el versículo 5 y cuando salió Tare en el versículo 31 del capítulo anterior, del 11. Entonces en el 11:31 dice, tomó Tare a Abraham su hijo, a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Ayer vimos eso, que se quedaron en Harán. Pero lo que estamos mirando hoy es la primera parte de ese versículo, que dice, ¿cómo salió él? Si se dan cuenta, aquí dice algo muy limitado. Sí, dice tomó. Dice, exacto, gracias por esa palabra, tomó. Dice, ¿por qué dice tomó? Lo dice Lili. Lili nos dice que tomó. Entonces, ahí dice tomó. En el otro también dice tomó. Esas dos cosas están en común, ¿cierto? Dice el versículo, tomó pues Abraham, el versículo 5. Entonces, sí, dice tomó. Era su casa. Por eso ayer hablamos y enfatizamos, era la casa de Tare. En este caso que estamos viendo, la casa de Abraham. Porque la casa no es lo mismo que la familia. No es lo mismo. Inclusive Dios que le dijo en el versículo 1. Mire lo que dice el versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Des en cuenta que nombra tres cosas diferentes. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Entonces cuando dice parentela se está refiriendo a la familia. Pero cuando dice la casa de tu padre, pues porque pareciera que estuviera repitiendo. No, no está repitiendo. Cuando en la Biblia dice serás salvo tú y toda tu casa, no está diciendo serás salvo tú y tu familia. Sé que para muchas personas esto que estarán escuchando es una sorpresa y será la primera vez que lo están escuchando. Ay, yo pensaba que cuando decía serás salvo tú y tu casa se refería a tú y tu familia. No. Al leer ese versículo 1 se dan cuenta que hay tres cosas diferentes. Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Hay una diferencia. Ya hemos explicado, hoy no vamos a repetir, porque hemos explicado ya ampliamente qué es sal de tu casa. Entonces ya hoy no vamos a explicar eso. Si quieren, miren videos anteriores donde ya hemos explicado qué es la casa, cuál es la diferencia entre casa y familia. Entonces, la casa de Abraham era muy grande, tanto que mire como dice el versículo 5. Dice, miren, Lot se fue con Abraham, pero Tare, y Lot era de su parentela, ¿no? Y Dios dijo en el versículo 1 de tu parentela. Pero bueno, lo que estamos viendo ahorita es la diferencia entre el versículo 31 del capítulo 11 y el versículo 5 del capítulo 12. En el caso de Abraham, aparece con qué salió Abraham, ¿sí? ¿Con qué salió? Dice el versículo 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a los hijos y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán,
y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Si se dan cuenta en el caso de Abraham, ¿quién salió con más cosas? ¿Tare o Abraham? Cuando leímos el versículo 11, si estuvieron atentos, en el versículo 11 se nombra que Tare salió únicamente con su parentela. Tare salió con su parentela, únicamente con su parentela, ¿sí? Pero cuando miramos en el caso de Abraham, sale con todo, con toda su casa. Dice que inclusive, aquí dice, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán. Ahora, ¿qué está representando esto? ¿Dios qué le dijo? Dios le dijo, sal, ¿sí? Ahora, Tare también salió. En el caso de Tare, tomó a su hijo, así, a sus hijos, a sus nueras, así. Así dice, ¿no? Pero en este caso estamos viendo en Abraham hasta las personas que él había adquirido. Bueno, para algunos puede ser sorpresa que diga las personas que ha adquirido. Él adquirió personas. Las personas se adquieren como si fueran objetos. Si una persona filtra con sus emociones, no va a entender esta cultura, no va a entender lo que pasó en esta sociedad. He oído, no me constan, pero he oído que hay una isla acá, en la actualidad donde los hijos ven como honroso cuando el padre muere comerse su carne. O sea, muere el padre, la madre, ellos seccionan a su padre, a su madre, le sacan partes, comen muslo, comen lengua, comen hígado, comen así. Porque para ellos, para esa cultura, si no se comen a su padre es porque no lo amaban. Nosotros al oír eso, pues nos escandalizamos. Uno no se imagina que porque la mamá murió uno la vaya a descuartizar, la vaya a desprezar como si fuera un pollo y se la vaya a comer. Uno no se imagina, a uno le parece asqueroso, le parece animal, le parece caníbal, le parece muchas cosas. Pero hay una cultura, como le digo, me contaron, no he averiguado mucho, pero me contaron que hay una cultura que hace eso. ¿A qué voy? ¿Por qué estoy contando esto? No para que se asusten, no para que salgan corriendo, no para que hagan, sino para que se den cuenta que hay cuestiones culturales. Entonces no se escandalicen por las cuestiones culturales. Entonces si ustedes ven que aquí dice que Abraham tomó a las personas que se fue con las personas que él había adquirido, no piensen, uy, tan feo, no me gusta, y se queden en un bucle del pensamiento que les llegue. Porque estamos viendo algo muy profundo del corazón de Dios. Pero si una persona se queda en algo que, uy, mi cultura no hace así, pero esa cultura hace así, pero mi cultura no hace así. No, no, no. O sea, cuando una persona bota sus sentimientos, puede recibir. Si una persona está aferrada a sus sentimientos, se puede quedar fácilmente entretenida en algo que le está evitando ver el asunto principal. Vamos a leer este versículo, Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 3. Ahí habla sobre las personas que confían en sus sentimientos. Como les digo, las religiones, donde no enseñan el evangelio, enseñan el sentir, sentir. Es que si tú sientes la presencia de Dios, aquí está la presencia de Dios, tú la puedes sentir. Van a usar la palabra sentir, sentir, sentir. Ese verbo sí que lo van a usar, sentir, sentir, sentir. Pero curiosamente, quienes usan esa palabra sentir, 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 es religiones que no enseñan el Evangelio. Entonces, si no enseñan el Evangelio, están enseñando solamente sentimientos, sentimientos, sentimientos. Pero mire lo que dice la Biblia. Vamos allá, a 2 Corintios 11. 2 Corintios, para quienes no sepan, queda después de 1 Corintios. Bueno, eso sí es evidente, ¿no? Entonces, después de Hechos, viene ya Romanos, y luego viene 1 y 2 Corintios. Entonces, 2 Corintios, capítulo 11. 2 Corintios, capítulo 11, versículo 3. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Mira lo que está diciendo el apóstol Pablo. Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Satanás, ¿cómo fue que engañó a Eva? Porque Eva, ¿en qué se apoyó para haber hecho lo que hizo? Ella tenía clara, no tenía clara, pero tenía conocimiento de la palabra de Dios. Nos damos cuenta que no la tenía clara cuando miramos el versículo 2.
lo que Eva le contesta a la serpiente, el 2 y el 3. Eva le contesta a la serpiente y ahí podemos ver Eva, porque le está diciendo así. Eva mezcló la palabra de Dios con algo que a ella le parecía. Y ya saben, esa es la mezcla que aparece en la Biblia en Génesis más adelantico, Génesis 6, donde dice que habían gigantes. ¿Qué son esos gigantes? Representan las religiones. Las religiones son fruto de qué? Cuando mezclan algo de Dios, algo de la palabra, nombran versículos, pero ¿con qué los mezclan? Con lo que a ellos les parecen en diferentes culturas. Por eso hay doctrinas, cualquier cantidad, los que creen en esto, los que creen en aquello, así como les conté que hay una cultura que se comen a sus propios padres y les parece honroso, donde ellos saben que nosotros los enterramos, ellos dicen, ustedes tanto odian a sus padres, porque ellos como ven amar. Ama, realmente se come a su padre, a su madre cuando muere. Pero para nuestra cultura eso es, uy, es como escándalo, uy, nos escandalizamos, pero son cosas culturales. Entonces, ¿qué hace Satanás? ¿Cómo engaña? ¿Cómo engañó a Eva? Eva, ella tenía, Dios había dicho, el día que comas de eso, ciertamente morirás, del árbol de la ciencia del bien y el mal. Eso es el árbol de la ciencia del bien y el mal. Pero Satanás, ¿qué le dijo? No, no vas a morir. De verdad, bueno, te voy a contar la verdad. Préstame atención. No vas a morir, sino que vas a ser igual a Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás le habló a las emociones de Eva. Le habló a lo que Eva iba a aprobar. Satanás, ¿cómo engaña? Habla a nuestras emociones. Por eso Proverbios 28-26 dice, el que confía en su corazón es necio. El que confía en su corazón fácilmente, como dice aquí Proverbios, segunda de Corintios 11:3, fácilmente puede ser engañado por confiar en lo que siente, lo que no siente. Cuando le vamos a predicar a una persona que lleva años en una iglesia, pero esa persona ya tiene muchas experiencias que se han gestado por hipnosis. Cuando una persona la hacen sentir frío, si tú sientes la presencia de Dios, si tú eres sensible a su presencia, a su espíritu, tú vas a sentir una nube fría en este momento. Y las personas empiezan a temblar y a sentir frío. Porque previamente les han dado dos órdenes, la gente las ha cumplido. Cuando les dicen que van a sentir frío, ellos van a sentir frío. Si les dicen que van a sentir calor, los van a hacer sentir calor. Ah, entonces esa no es manifestación del Espíritu Santo. No, bueno, ¿cómo te puedes dar cuenta que no es manifestación del Espíritu Santo? Pregúntale a los miembros de esa iglesia si son o no pecadores. Si dicen, claro, somos pecadores. Ah, ¿y usted sabe según la Biblia dónde va un pecador cuando muere? Pues al infierno. Y ojalá pongan a grabar la voz cuando esa persona esté contestando esas dos preguntas, porque después las va a negar. O sea, esa persona las va a contestar de primera vez, las va a contestar pensando, ay, sí, un pecador muere va al infierno, pero ya había dicho que era pecador. La persona no se da cuenta, esa persona no tiene ninguna relación con Dios. Jesús, ¿por qué vino? Jesús vino por los pecadores, para justificarlos. Cuando Jesús vuelva, porque va a volver, Él viene por su iglesia, sin relación con el pecado. Lo hemos leído, Hebreos capítulo 9, versículo 28. Leámoslo nuevamente, Hebreos capítulo 9, versículo 28. ¿Dónde está Hebreos? Después de las 3 epístolas paulinas, después de Filemón, ahí viene Hebreos. Entonces viene Hebreos capítulo 9, versículo 28. Dice, espero que tengan Biblia, dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. No sé si se dieron cuenta lo que dice ahí. Sí, Él va a venir por su iglesia, sabemos, ya está escrito en varias partes que Él va a volver. Cuando leemos la parábola del hombre asaltado por los ladrones, ¿qué dijo el Salvador? En esa parábola hay alguien que salva, que es el samaritano. En ese caso sabemos, es Jesús. Jesús está contando una parábola donde hay un Salvador y alguien que necesita ser salvado. Entonces en esa parábola el Salvador es el samaritano. ¿Y qué hace el samaritano? Después de que salva al que estaba medio muerto, lo lleva al mesón, es a la iglesia. Y le dice al mesonero, cuídamele, y le da el pago de 2 días. Y le dice, cuando regrese, si gastas de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién es el que va a regresar? Ya sabiendo nosotros solamente que en esa parábola el samaritano es el salvador de esa parábola, porque en esa parábola hay alguien que necesitaba ser salvado y el que lo salvó
o sea, el Salvador es el samaritano. Es nuestro Señor Jesucristo. Una persona que está en sentir, ay, yo sentí, yo sentí. ¿Sabe cómo va a ver la parábola del buen samaritano? Les he preguntado. Cuando Jesús dijo, veías tú lo mismo, ¿qué es lo que dijo? ¿Sabe qué contestan las personas? Que seamos como el buen samaritano. Si supieran que están diciendo que entonces seamos como Jesús. Pero a eso no se refiere, porque Jesús es el Salvador. El que necesita ser salvado, ¿cómo tiene que quedar? Como el medio muerto. Ah, entonces cuando Jesús dijo, veías tú lo mismo, le está diciendo a una persona que había hecho una pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Le cuenta la parábola donde hay alguien que salva y alguien que es salvado. Él está diciendo: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Para heredar la vida eterna significa tiene que haber sido salvado. Entonces en esa parábola, ¿quién es el que es salvado? El medio muerto. Por consiguiente, ¿quién es el salvador? El samaritano. Ah, pero el Salvador no es Cristo. Sí, es que Jesús está contando, en una parábola está contando sobre cómo una persona puede ser salvada. Y para no decir yo tengo que salvarte a ti, para no decirlo así directamente, dijo, hay un Salvador que es el samaritano. Y hay alguien que necesitaba ser salvado. Entonces, el Salvador salvó al samaritano y dijo que él iba a regresar. Todo lo que gastes de demás, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién puede hacer eso? Jesús. Sí. ¿Y quién es el que va a regresar? Jesús. Y aquí leímos en Hebreos capítulo 9, versículo 28, dice, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, porque la iglesia de Cristo no tiene relación con el pecado. Cuando miramos Salmos capítulo 1, ahí habla de la congregación de los justos. Dice, y nombra lo opuesto a los justos. ¿Qué es lo opuesto a justo? Pecador. Dice, no se levantarán los pecadores en la congregación de los justos. ¿Congregación de justos? La iglesia. La congregación de los justos es la iglesia. Pero hay algo que es opuesto, que se opone, que es lo contrario, los pecadores. Por eso nosotros hacemos esta pregunta cuando empezamos a hablar con una persona. ¿Tú eres justo o pecador? ¿Justo? Primera vez que escuchan esa palabra. Llevan 20 años siendo pastores en una iglesia, haciendo que las personas sientan frío, sientan calor, sientan. Toda su congregación se define como pecadora. Pero cuando les preguntamos que si son justos, no conocen la palabra justos. Es más, cuando oímos las predicaciones, no hablan de cómo ser libre del pecado. O sea, no enseñan el Evangelio. Porque el Evangelio es, 1 Corintios 15, del versículo 1 al 4, Cristo vino a morir por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Está escrito en la Biblia, está claro, pero ¿lo pueden ver? No. Dice Marcos, capítulo 4, versículo 11 y 12, para que viendo vean y no perciban, oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Andan en un mundo de emociones. ¿Quieren un lugar donde los hagan sentir y sentir y sentir cosas? Hay a la carta, hay a la carta. Para las personas que se guían por sus emociones, hay una carta impresionante de doctrinas para que las personas escojan, pero la salvación tienes primero que todo que omitir tus emociones. Tienes que omitir lo que tú sientes o no sientes, lo que te das o no te das, con lo que estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Muchas personas, inclusive, escuchando esta prédica, no pueden ver el Evangelio porque se quedaron en un bucle, se quedaron de pronto girando en ese, cuando hablamos de esa cultura que se come a los papás y de pronto el cerebro se les quedó ahí, no han escuchado nada más. La persona que logra omitir sus emociones, que logra no hacerle caso a sus emociones, se está negando a sí misma. Jesús puso un solo requisito para todo aquel que quiera seguirle. Jesús dijo, niéguese a sí mismo. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿De qué se disfraza Satanás? Ya queda evidenciado en este versículo. Niéguese a sí mismo. La única cosa que va a impedir que puedas recibir la palabra eres tú mismo. Parece que fueras tú. No es tú, es Satanás obrando a través tuyo para que tú te quedes en un bucle, por ahí en algo que se dijo, algo que no se dijo. De pronto yo tenía que decir Abraham y dije Noé. Entonces yo me puedo equivocar. Si examinan con lupa las predicaciones anteriores, de pronto habré cometido errores así. Pero alguien se puede quedar en ese bucle y no escucha al resto por quedarse en algo pequeñito, algo así. Pero no es esa persona, es Satanás que no les deja oír. Vamos a orar ya para terminar. Padre, te pido por las personas que asistieron el día de hoy. Te pido que por favor hagas lo que sea necesario en el corazón de ellas para que puedan oír tu palabra. Porque la fe viene por el oír, pero
el sentido que Satanás tiene más distorsionado en las personas es precisamente el oír. Hay muchas formas de distracción y Satanás lo logra de una manera fácil. Para la persona que confía en sí mismo, que confía en su pensamiento, fácilmente se va a dejar distraer. La persona que sabe que esa es la manera como trabaja Satanás, esa persona no va a confiar en sí mismo, no va a confiar en sus emociones, en lo que le parece, con lo que está de acuerdo, con lo que no. Te pido, Padre, que hagas lo necesario en la vida, en el corazón de las personas que asistieron el día de hoy, para que sus corazones puedan recibir la palabra, para que se puedan negar a sí mismos, para que puedan ser salvos. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios mediante, nos vemos mañana a la misma hora de siempre, de todos los días, sea festivo, domingo, no importa. Todos los días a la misma hora, Dios mediante, estamos a las 9 de la noche conectados. Chao.